Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar del súper resumen del tema 7 de cuarto de la ESO, que vamos a hablar sobre el movimiento. Vamos a ver qué magnitudes son básicas para la descripción del movimiento, distinguiendo entre aquellas que son escalares y las que son vectoriales. Pararemos a ver las características y las ecuaciones del MRU y las características y las ecuaciones del MRUA y veremos la caída libre como un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De modo que vamos con ello. Bueno, empecemos viendo rápidamente qué elementos básicos se utilizan para la descripción del movimiento. Y el primero que nos encontramos, que es el más importante, es el sistema de referencia, y que va a ser el punto del espacio desde el que estudiemos el movimiento de un cuerpo. Y en él vamos a colocar unos ejes de coordenadas, X e Y, en el caso de que tenga el movimiento lugar en dos direcciones diferentes. Y un ejemplo de ello pues puede ser que para estudiar una carrera coloquemos el sistema de referencia donde se inicia la carrera. Y es desde donde vamos a estudiar el movimiento y donde referiremos las demás magnitudes. Otro elemento básico se trata de la posición, que es una magnitud vectorial, luego la vamos a tener que representar mediante vectores, que indica el lugar que ocupa el cuerpo en cada instante de tiempo, respecto al sistema de referencia previamente elegido. Se representa a través del vector de posición y en el sistema internacional se mide en metros. Ahí, por ejemplo, en rojo tenéis el ejemplo de un vector de posición en función del tiempo. Como podéis ver, ese cuerpo va a ir variando su posición únicamente en el eje X y no en el eje Y, de la forma en el que, por ejemplo, para el cabo de 2 segundos pues se encontrará en 6,0, es decir, 6 metros en el eje X, 0 en el eje Y. Es decir, que este vector de posición nos va a indicar a nosotros no solo a qué distancia te encuentras del sistema de referencia, sino también en qué dirección y sentido lo haces. Por eso es una magnitud vectorial. Nos encontramos luego con la trayectoria, que es la forma de la línea descrita por el vector de posición, es decir, los diferentes puntos por los que va pasando el cuerpo van dejando un camino que tendrá una forma. Así podemos hablar, por ejemplo, de línea recta, pues movimientos en línea recta, circular, por ejemplo, la luna alrededor de la Tierra, un óvalo, como puede ser, por ejemplo, una pista de atletismo. Otro elemento básico es el espacio recorrido, que se trata de una magnitud escalar y por tanto vamos a poder definir única y exclusivamente con un número que representa la longitud de la trayectoria descrita por el cuerpo. Es decir, va a recorrer una cierta longitud por su trayectoria, pues ese será el espacio recorrido y se mide en metros. Y ahí os pongo un ejemplo de que el espacio recorrido, por ejemplo, en una maratón son 42 kilómetros. Vamos con otra más. El desplazamiento, que se trata de una magnitud vectorial que indica la diferencia entre la posición final y la inicial de un cuerpo. En el sistema internacional se mide en metros. Este desplazamiento tiene una ecuación que es esa que os muestro ahí y lo que podemos ver es que el desplazamiento únicamente me da información de hacia dónde se ha movido el cuerpo, pero no cómo ha pasado de esa posición final a esa posición inicial. Esa ecuación de aquí que me dice que el desplazamiento, ese delta de R, va a ser igual al vector de posición final menos el vector de posición inicial. Y por ejemplo, ese 4 menos 1 que os indico en rojo, me indica pues que ese cuerpo en su movimiento se ha desplazado 4 metros hacia la derecha y 1 metro hacia abajo, pero no sabemos cómo, para eso necesitaríamos saber la trayectoria, ni sabemos el espacio recorrido que o la longitud que ha recorrido para ir para realizar ese desplazamiento. Una de las más importantes es la velocidad, ¿vale? Que es una magnitud vectorial, ya que va a tener que ser representada mediante vectores, ya que no solo necesitamos saber a qué velocidad lo hace, sino hacia dónde y en qué sentido, y que representa la rapidez con la que un cuerpo cambia de posición en la unidad de tiempo. Sus unidades en el sistema internacional son los metros partido por segundo, aunque es muy usual, muy común usar también los kilómetros hora. Aquí a la izquierda os dejo cómo pasar de una a otra. Aquí lo podéis ver. Si tengo metros segundo y me piden kilómetros hora, simplemente multiplicar por 3,6 y al revés dividir entre 3,6. Eso viene del factor de conversión. Y luego podemos distinguir dentro de la velocidad entre velocidad media, que la representaremos como Vm y que nos indicará el promedio de las velocidades llevadas en un cierto tramo, y la vamos a poder calcular siempre como el desplazamiento partido por el tiempo. Bien, por ejemplo, si os digo que la velocidad media de un cuerpo
es ese vector que está ahí, 2,1 metros segundo, me indica que ese cuerpo va a recorrer 2 metros por segundo, 2 metros cada segundo en el eje X y 1 metro cada segundo en el eje Y. Y luego tendríamos por otro lado la velocidad instantánea, que la representaremos como v, no tiene ecuación, salvo cuando entremos a estudiar los movimientos en particular, y por ejemplo sería la velocidad en un determinado momento, por ejemplo la que nos capta un radar. Y si comentamos que un cuerpo tiene la velocidad que os muestro ahí de menos 3,2 metros segundo, me indica que cada segundo desciende 3 metros se mueve 3 metros a la izquierda en el eje X y 2 metros hacia arriba en el eje Y. Por último nos encontramos a la aceleración, que vuelve a ser una magnitud vectorial, por tanto representada mediante un vector, que representa en este caso los cambios que se producen en la velocidad en cada instante de tiempo. En el sistema internacional la vamos a medir en metros segundo al cuadrado. También podemos distinguir, igual que ocurre con la velocidad, entre aceleración media, que va a ser la aceleración promedio en un determinado tramo, en un determinado movimiento, y que la vamos a poder calcular como la variación de la velocidad partido por el tiempo, ya bien sea variación en la velocidad en módulo o en dirección o en sentido, en todas ellas tendremos aceleración, y también distinguiremos con la aceleración, instantánea, ¿vale? Que será la aceleración en un determinado momento. Si ambas coinciden, si la media coincide con la instantánea, eso quiere decir que la aceleración es constante y tendremos un movimiento acelerado uniformemente. En cuanto a los dos ejemplos que os muestro ahí, en el primero de ellos, en el que decimos que la aceleración es de del vector 5,1 metros segundo al cuadrado, lo que me indica es que la velocidad en el eje X va aumentando en 5 metros segundo cada segundo y en el eje Y en 1 metro segundo cada segundo. Y otro claro ejemplo de aceleración es el de la gravedad, que veremos más a continuación en el vídeo, que es 0,-9,81. Esto lo que me indica es que en el eje X no se va a ver acelerado, pero que en el eje Y la velocidad va a crecer menos 9,81 metros cada segundo. Menos 9,81 metros por segundo cada segundo. Ya lo veremos a continuación. Bueno, una vez que hemos visto estos elementos básicos, vamos a estudiar los dos tipos de movimiento que se ven en este. Bueno, el primero de ellos es el movimiento rectilíneo y uniforme, el MRU. Bueno, tanto el MRU como el siguiente que vamos a estudiar no vamos a tomar vectores, no vamos a considerar los vectores, sino que como todo el movimiento tiene lugar en la misma dirección, vamos a tomar positivo cuando se mueva hacia la derecha o hacia arriba y negativo cuando se mueva hacia la izquierda o hacia abajo. Bueno, ¿qué características presenta el MRU? Pues una trayectoria recta y una velocidad constante. Constante tanto en módulo como en dirección y como en sentido, es decir, que no varía. Vamos a ver qué ecuaciones representan al MRU. Pues vamos a tener una ecuación que va a ser la de la posición, que me va a indicar en qué posición se encuentra el cuerpo en cada instante de tiempo y que es x sub 0 más v sub 0 por t, donde x sub 0 será la posición inicial del cuerpo y v sub 0 su velocidad inicial, que en este caso, como no va a variar, va a ser constante todo el tiempo. Y otra, la ecuación de la velocidad, que aunque en el MRU no tenga mucho sentido, nos muestra cómo varía la velocidad en cada instante de tiempo, pero en este caso, como es constante, es igual a v sub 0. Y los movimientos se caracterizan por una serie de gráficas. En el caso del movimiento rectilíneo vamos a tener dos, que va a ser la gráfica posición-tiempo, xt, que me muestra cómo es la posición en cada instante de tiempo, y la gráfica velocidad-tiempo, vt, que me muestra cómo es la velocidad en cada instante de tiempo. En la posición tiempo, como podéis ver, son gráficas, líneas rectas con una cierta pendiente. Van a cortar en el origen al eje de abscisas, en el x0, que será la posición inicial, y si tenemos que crecen, eso quiere decir que nos alejamos, la velocidad es positiva, y si decrece, que nos acercamos, la velocidad será negativa. Mientras que la gráfica velocidad-tiempo es una línea recta, ya que la velocidad es constante. Aquí destacar que en la gráfica posición-tiempo podemos calcular la pendiente de esta recta. Si os acordáis, la pendiente era lo que me muevo en el eje Y frente a lo que me muevo en el eje X. Lo que me muevo en el eje Y frente a lo que me muevo en el eje X, que traducido es un cambio de posición respecto al tiempo. Esto por definición es lo que hemos llamado nosotros velocidad. Es decir, que la pendiente de la gráfica de la velocidad de la gráfica posición-tiempo me permite a mí calcular la velocidad. Bueno, vamos a pasar a ver el otro tipo de movimiento.
El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como su propia palabra lo indica, estaremos ante una trayectoria recta y la aceleración será constante, tanto en módulo como dirección y sentido. Ello producirá que la velocidad vaya variando, pero que vaya variando de manera uniforme. Las ecuaciones que rigen este movimiento son esas dos que os muestro ahí. Por un lado tenemos la ecuación de la posición, que me va a mostrar en qué posición me encuentro en cada instante de tiempo y que va a ser igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de a t al cuadrado, donde x sub 0 y v sub 0 son la posición y la velocidad inicial, t es el tiempo en el que yo quiero conocer la posición y a será la aceleración. Y por otro lado la ecuación de la velocidad, que como va a ir variando necesitamos saberla en cada instante de tiempo y que será igual a v sub 0 más a por t, donde v sub 0 es la velocidad inicial, t es el tiempo en el que yo quiero conocer la velocidad y a será la aceleración. Y gráficas características, en este caso vamos a tener tres. Una posición tiempo, que me va a mostrar cómo varía la posición en función del tiempo, y como vemos ya no son líneas rectas, sino que son líneas curvas. Esto es que la variación de la posición ya no se hace de manera uniforme, sino que hay veces, si la aceleración es positiva, se va a aumentar más esa posición conforme pasa el tiempo, y si la aceleración es negativa, menos conforme pase el tiempo. Luego, otro tipo de gráfica es la velocidad-tiempo, que me muestra a mí cómo varía la velocidad en función del tiempo. En este caso sí son líneas rectas con una cierta pendiente, ya que la velocidad varía, pero lo hace de manera uniforme. Si la pendiente es positiva, la aceleración es positiva, y si la pendiente es negativa, la aceleración es negativa. Y ahí, igual que antes con la posición, ahora ocurre con la velocidad. El valor de estas pendientes que me muestran a mí cuánto varía la velocidad en función del tiempo, esto es la aceleración. Y por último la gráfica aceleración-tiempo, que me muestra cómo varía la aceleración en función del tiempo, que en este caso, como estamos a aceleración constante, son líneas rectas, donde si la línea está por encima del eje X es positiva y si está por debajo es negativa. Ahora vamos a ver, por último, para acabar, un caso en particular de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el de caída debido a la gravedad. Bueno, este movimiento de caída libre se caracteriza porque, primero, tiene lugar siempre en el eje Y, van a ser movimientos verticales, y segundo, porque todos los cuerpos se aceleran de la misma manera, tienen o poseen la misma aceleración, que es esa que os muestro ahí, de menos 9,81 metros segundo al cuadrado, y que vamos a llamar G, y que es la aceleración gravitatoria debido a la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos que se encuentran sobre ella, y cuyas ecuaciones vienen del propio movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tiene lugar, pero sustituyendo pues la aceleración por la gravedad y teniendo en cuenta el signo negativo. Y tendremos, por tanto, que la altura en función del tiempo que lleva un cuerpo viene dada por esta ecuación de aquí, donde I sub 0 es la altura inicial, V0 es la velocidad inicial, y G es el valor de la gravedad en positivo, porque ya estoy teniendo en cuenta su signo negativo aquí, ¿vale? Este signo negativo ya tiene que ver con este menos que os hemos puesto ahí. Y otra es la ecuación de la velocidad, que es la velocidad inicial menos G por T, donde volvemos a tener en cuenta ya en ese signo menos que la gravedad apunta hacia abajo. Bueno, pues este movimiento de caída libre es un caso particular de MRUA, pero no tiene ningún tipo de dificultad. Con ello hemos acabado el resumen de este tema tan importante, que es el del movimiento. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.